Es un placer compartir hoy en Negocios en Telemedellín con Lala de Heinzelin. Ella es brasilera, futurista, especialista en economía creativa y economía colaborativa. Pues bienvenida a Negocios en Telemedellín, Lala, qué bueno tenerla acá. Es un placer porque Medellín ha sido siempre mi ejemplo y ahora estoy muy feliz de conocerla de cerca y encantadísima. ¿Por qué Medellín ha sido su ejemplo en diferentes conferencias? Por ejemplo, porque ustedes ya tienen la percepción de que uno logra cambiar las cosas a través del intangible, a través de la cultura y de la educación. Hablemos inicialmente, Lala, ¿qué está pasando en este momento? ¿Por qué es tan importante todo ese tema del intangible más allá del tangible? Lo que pasa es que no es que estamos viviendo una época de cambios, sino que un cambio de era. ¿Y qué está pasando? Estamos saliendo de siglos, quizás milenios, a donde todo se organizaba alrededor de todo lo que es tangible, como tierra, oro, petróleo, y que por ser tangible es finito, se consume con el uso. ¿Y cómo se consume? El modelo es de competición. Mientras todo lo que es economía creativa, colaboración, cultura, creatividad y tal, no se consume, sino que se multiplica con el uso. Así podemos pensar en modelos que no sean de competición, sino que de colaboración. Y además hay una cosa interesantísima, es que lo tangible progride de forma lineal. Digamos, por ejemplo, manzanas. Una manzana más una manzana, dos manzanas. Comemos la manzana, se acabó, se consumió. Mientras conocimiento, tu conocimiento, mi conocimiento, esto se multiplica exponencialmente. Igual redes no es un más un, pero es una multiplicación exponencial. Y así como vivimos en una época que combina intangibles, nuevas tecnologías, procesos en red, hay la posibilidad de generar riqueza y calidad de vida de forma exponencial, por multiplicación y no más por suma. Fíjate qué cambio es esto. Y este cambio se produce con una velocidad enorme y el rol de un futurista es ver cómo nos preparamos para esto y las oportunidades. Lala, ¿por qué la economía creativa es una estrategia de desarrollo sostenible y de futuro? ¿Por qué hablamos de eso? Exactamente por estas razones, porque fíjate que la economía tradicional genera valor a través de los recursos tangibles, consumibles y escasos, mientras la economía creativa, que de forma simple es todo lo que tiene su valor generado a partir de recursos intangibles. Los atributos de marca de una empresa, la diversidad de un territorio, un lenguaje artístico y tal. Y estas cosas no se consumen, pero se multiplican. Y además lo fascinante es que cuando uno tiene un emprendimiento que viene desde el intangible, genera resultados no solo financieros, sino que también tiene un potencial de activación. ¿Qué quiere decir eso? Es capaz de generar resultados financieros, sí, pero además culturales, produce más conocimiento e información, sociales, mejora las relaciones y ambientales porque es sostenible. Entonces, esta es, por ejemplo, la razón por la cual se habla mucho en ciudad creativa, porque cuando hay emprendimientos de naturaleza creativa, esto activa a todos los sectores. ¿Qué es lo que ha pasado con la experiencia del Reino de Bután cuando dicen que realmente el Producto Interno Bruto o el PIB ya no es suficiente para medir el crecimiento y la riqueza de un país, sino que hay que pensar en el PIB o en la felicidad, digamos, bruta, ¿no? Sí, esto es importantísimo, porque sabes que cuando uno ve el futuro, ve estas oportunidades tremendas, porque todo crece de forma exponencial sobre exponencial y trabajamos no más en una economía de escasez, sino que de abundancia. Pero el problema es que todo esto está invisible.
Pues todos nuestros indicadores y maneras de medir riqueza, sea en una nación por el PIB o el FIB, la felicidad interna bruta, es en una empresa, por ejemplo, que solo considera como resultado lo que viene de ventas, pero la investigación, la sostenibilidad, la comunicación, todo esto es despesa y no receta. Entonces lo que han hecho en Bután, al mostrarnos que la verdadera riqueza de un país está en el bienestar de su gente, empezó a trabajar con otros indicadores que nos permitan lograr tener lentes para ver estos resultados. Y sobre esto incluso tengo trabajado yo en los últimos años, porque como trabajo con quienes están desarrollando políticas y trabajando con desarrollo, se notó que necesitábamos como que otras gafas. Y gafas de percibir que recursos y resultados no son solo cantitativos, monetarios y numéricos, sino que también en la dimensión social, cultural, ambiental. Lala, ¿cómo hacer también para que ese lenguaje sea bien entendido tanto por la población local como para este tipo de entidades internacionales? Usted decía ayer que muchas veces las grandes políticas de los países o de las empresas muchas veces se hacen en un lenguaje o de una forma que no es fácil de aplicar y que hay que hacer ese medio, ese justo medio para que realmente funcione. Tú tienes total razón, es que por esto es necesario en este momento, como todo cambia muy rápido, no logramos decidir las cosas solo con la cabeza, es decir, con el racional. Hay que trabajar con la intuición, que es más rápida. Y para facilitar la intuición, trabajar con síntesis y no con análisis. Por ejemplo, nosotros empezamos por gafas 2D. En cada proceso empezamos a ver si hay el tangible, el hardware, y el intangible, el software. Por ejemplo, en mi pobre país estamos invirtiendo toda la plata para la Olimpiada y la Copa del Mundo, pero en construir hardware y no en hacer softwares, y este es un problema. Y después de estas dos dimensiones sacamos estas 4 dimensiones: social, cultural, ambiental y financiera, y ahí tenemos una manera muy más simple de comprender las dinámicas. Es como cuando uno intenta comprender el clima, no se puede predecir, pero si tú estudias la velocidad, la temperatura, la presión, logras comprender el contexto. Y trabajando con estas 4 dimensiones es posible tener un lenguaje que sirva a las altas esferas de toma de decisión y a las poblaciones más simples, porque es muy, muy sencillo y sintético. Ya para finalizar, usted decía que debería ser importante que en los colegios, en las universidades, en las empresas, se den clases de decisiones y clases de consecuencias. Sí. ¿Por qué? Bueno, es que tenemos que cambiar mucho la educación y por esto incluso Medellín es una referencia. Y la cosa que más hacemos todo el tiempo es elegir. Y el futuro depende de esta decisión de elegir, pero nadie nos enseña y estamos estudiando cosas que no tienen mucho sentido. Entonces esto sería importantísimo, aprender a elegir y aprender a comprender la consecuencia de la elección de cada uno. Y te digo que después de tantos años trabajando con todo esto, cuando pienso, ¿y por qué no cambiamos el mundo? Una vez que hay recursos, es la primera vez en la historia que hay recursos, hay gente y hay conocimiento suficiente, pero no elegimos esto. Y no lo elegimos quizás porque encontramos que tal vez no sea posible, pero sí que es posible. Y la pregunta que uno tendría que hacerse a cada vez que tiene una idea distinta o que quiere cambiar algo es preguntarse, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Como lo hicieron en su momento cuando pensaron en Wikipedia, por ejemplo, pero lo veían que era imposible generar todo ese conocimiento. Háblenos un poco de esa experiencia. Esto es interesantísimo porque cuando tú combinas estos 4 vectores de futuro, que son los intangibles, las nuevas tecnologías, la colaboración, y generas cosas impresionantes. La Wikipedia, ninguna empresa o gobierno podría hacerla. Y ahí lo interesante es que cuando uno piensa cuánto tiempo tomó para hacer la Wikipedia, fueron 100 millones de horas. Y uno piensa, por Dios, ¿quién tiene 100 millones de horas? Pues que es el único recurso de verdad escaso. Y ahí
Hicieron la cuenta de cuánto tiempo vemos televisión al año. ¿Sabes cuánto en el mundo? 1 trillón de horas de tele al año. Es decir, lo suficiente para 10.000 Wikipedias al año. Entonces, cuando nos demos cuenta del poder que hay cuando combinamos voluntad, conocimiento, tiempo, a través de las tecnologías, podremos colectivamente dedicarnos a utilizar el buen sentido, buen senso se dice, buen senso, buen sentido, y la inteligencia de la colectividad para solucionar cosas que hoy pensamos que son imposibles, pero en 1, 2, 5 años no serán. La verdad que muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Negocios en Telemedellín y compartir ese conocimiento que durante tantos años ha venido pues irrigando en diferentes partes del mundo. Muchas gracias. A ti. Este es Negocios en Telemedellín, ya regresamos.